César, ahora vamos a hablar de una situación internacional que está cerca a nosotros. Es la tensión que hay, una tensión de ribetes geopolíticos y hasta bélicos y hasta probablemente bélicos entre Venezuela y Estados Unidos, porque hay una presencia de barcos de la Marina norteamericana cerca de Venezuela, y hay una tensión que ya ha generado reacciones en varios países de la región. Estados Unidos además esto lo ha acompañado de un contexto de reforzar sus medidas contra el dictador Maduro, por quien ha puesto un precio exorbitante a su cabeza, y en Venezuela pues hay un llamado a la ciudadanía que sean reservistas. Vamos a hablar de esto con el internacionalista Farid Kajat. Farid, buenos días, gracias por atendernos. De nada, buenos días. Farid, podemos hablar con cierta seriedad y preocupación, porque estas cosas siempre hay que verlas con preocupación, de una posible hipótesis de un conflicto armado. Estamos ante un Estados Unidos que ya lanzó misiles contra Irán sin declaratoria de guerra ni ultimátum de por medio. ¿Estamos ante eso es un escenario que se baraja? Sí, hay tres escenarios posibles, uno de los cuales yo sí descartaría, es la invasión. Para invadir y ocupar un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, con terreno accidentado y 30 millones de habitantes, no basta con los 9.000 soldados que Estados Unidos ha desplegado en la zona. Yo creo que la invasión se puede descartar. Los otros dos escenarios son que esto sea un mecanismo de presión para obtener concesiones en negociaciones ulteriores. Habría que recordar que aunque Estados Unidos diga que no reconoce al gobierno de Maduro, ha negociado con él. Por ejemplo, la liberación de 10 ciudadanos americanos presos en Venezuela. Entonces, uno podría ser un mecanismo de presión sin llegar al uso de la fuerza para obtener concesiones en negociaciones ulteriores. Y otro escenario menos probable, pero sí posible, son ataques puntuales. El problema con los ataques puntuales es que si buscan derrocar al dictador, lo que tú esperarías es tener certeza de quién lo va a reemplazar, porque el riesgo que corres es que lo reemplace alguien de su entorno que tenga una posición aún más intransigente. Y no me queda claro que Estados Unidos sepa qué va a ocurrir en caso de un ataque de esa naturaleza, focalizado contra objetivos militares o altos mandos del régimen, porque ya ha habido intentos de golpe en el pasado y fracasaron. Exacto. Ahora, ¿cómo observa usted la respuesta que ha tenido el régimen de Maduro? Esto de llamar a las milicias, tener un aislamiento, ¿esta es una reacción defensiva o simplemente es un gesto político ante el pueblo venezolano? Por un lado, creo que el emplazamiento de 15.000 soldados en la frontera con Colombia y este llamado a enlistarse a millones de civiles, porque en realidad no son milicianos, por un lado tiene el propósito de prepararse para la eventualidad de acciones puntuales. En el caso de la frontera con Colombia se temería, por ejemplo, la incursión de un comando operativo que intente realizar acciones puntuales. Pero por otro lado, aquí el riesgo que corre Estados Unidos, y ya ocurrió lo que voy a decir en Irán, es que el régimen utilice la amenaza exterior como un pretexto para incrementar la represión de sus opositores dentro del país. Lo acabamos de ver en Irán, probablemente ocurra también en Venezuela. Sí, Farid, hiciste un apunte muy interesante, muy importante, ¿no? ¿Cómo atentar contra Maduro si fuese un objetivo puntual de un misil, si no hay certeza de quién pueda reemplazar o qué pueda suceder luego? Y esto lo traigo a colación porque la revista Semana en Colombia ha sacado un supuesto informe de inteligencia colombiana que dice que Maduro estuvo cerca, evaluó con seriedad la posibilidad de renunciar, pero Diosdado Cabello lo convenció de no hacerlo, ¿no? En la época de las elecciones reñidas, donde evidentemente perdieron pero ganaron con fraude. ¿Es creíble este informe de inteligencia? Comprenderás que no tengo cómo saberlo, ¿no? El problema con los trascendidos de inteligencia es que como sus fuentes son fuentes del régimen
rival, no pueden revelarlas. Y entonces no sabemos cuál es la fuente, qué evidencia hay detrás. Sin embargo, tengo mis dudas, ¿ah? Porque Maduro, en caso de renunciar, solo podría esperarle la cárcel, dentro o fuera de Venezuela. Entonces, y Maduro encabeza un régimen, no es una dictadura personalizada. Entonces, en ese sentido sí tendría, digamos, asidero la idea de que el entorno tampoco querría que renuncie. Ahora, yo sin embargo haría notar una cosa, coincido plenamente en que las elecciones que ganó Maduro las ganó con fraude, pero recordemos los datos que da la propia oposición. La oposición obtuvo, el candidato de oposición, Edmundo González, obtuvo 65% de los votos, pero Maduro obtuvo el 30%. O sea, esta es una dictadura, pero es una dictadura que, aunque minoritaria, aún preserva una base social, y eso debería preocuparle a Estados Unidos, ¿no? Porque si hubiera una caída del régimen, siempre cabe la posibilidad de que grupos irregulares armados siembren el caos en el escenario sucesivo, ¿no? Claro. Hablando de Estados Unidos, ¿qué podría motivar al señor Donald Trump para realizar toda esta movida? ¿Qué beneficio político le puede generar todo esto? Bueno, acá solo podemos especular, ¿no? Por un lado, hay quienes dicen, igual que en Venezuela, distraer la atención de los problemas internos. La inflación está volviendo a crecer, la economía se está creciendo a tasas mucho menores a las esperadas a inicios de año. El file Epstein, el caso de pedofilia, que él enrostraba a sus rivales políticos como un boomerang, volvió en contra suya, distrae la atención de los problemas internos. Si lograra cambiar el régimen venezolano sin un costo exorbitante, sería un gran triunfo. Pero repito, yo no veo evidencia de que eso sea plausible. Por ejemplo, si el objetivo fuera atentar contra Maduro, esperarías tener la ventaja del factor sorpresa. No lo pones sobre aviso con un despliegue tan aparatoso como el que se ha hecho. Entonces yo todavía tengo dudas de que ese sea el objetivo. Y cuando a mí me preguntaban antes qué podía decir bueno de Trump, lo que siempre decía es que no había iniciado ninguna nueva guerra. Trump es reacio a guerras en ultramar, pero además más reacio aún es a ocupar y gobernar otros países. Entonces yo todavía tengo dudas del alcance que Trump quiera darle a esto. Creo que es Marco Rubio quien más está presionando por este tema, porque básicamente es un secretario de Estado inoperante, salvo en los temas del hemisferio occidental. Claro, pero más allá de del cálculo fino y cuáles pueden ser los beneficios estratégicos, incluso económicos, está también el qué tan impelidos estén por esta narrativa que han generado de que es un peligro para la región, no solo por ser una dictadura, sino por el cártel de los soles y porque son una fuente de terrorismo y criminalidad que asalta a las naciones, y eso es una gran narrativa. Esto podría ser un móvil que sí lleve a una intervención armada, pero la respuesta, por favor, Farid, después de una pausa de oír mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos con Farid Cajat en ampliación de Cajat, el internacionalista, sobre esta tensión tremenda que hay entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos ha desplazado buques de la Marina norteamericana cerca del mar de Venezuela, y esto ha puesto en alerta tremenda y en toda una prédica nacionalista al gobierno de Nicolás Maduro. Farid, te había preguntado sobre la posibilidad. ¿Tú crees que la hipótesis de una intervención bélica puntual, un misil dirigido hacia donde esté Maduro, es posible pero poco probable? Y yo te había preguntado si la narrativa que ha aprendido en toda la región, y que tú das a entender que Marco Rubio, el secretario de Estado, sí podría ser parte de esa narrativa y alentar una intervención de ese tipo, podría llevar a Trump, más allá del cálculo fino de los beneficios que pueda sacar, a una acción de esa envergadura. Si lo considero posible, sí. Ahora, aclararía lo siguiente.
No hay duda de que hay sectores del régimen vinculados al tráfico de drogas. Están los testimonios del hijo del Chapo Guzmán, uno podría decir no hay que creerle en un narcotraficante, pero está la condena a los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama. Pero la pregunta es si eso es distinto a lo que ha ocurrido en otros países de la región. Está preso en Estados Unidos por narcotráfico el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que era aliado de Estados Unidos. Acá lo que se dice no es que hay complicidad oficial, sino que el gobierno mismo es un cartel. Eso, en mi opinión, no es un hecho comprobado. En segundo lugar, Venezuela no es productor de drogas. Y no es la principal ruta de drogas hacia Estados Unidos, ni de cocaína en principio, hasta donde he visto por fuentes de Naciones Unidas, ni mucho menos de fentanilo, que es la droga que más muertes ocasiona anualmente en Estados Unidos. Y la idea de que el Tren de Aragua es parte de una invasión a los Estados Unidos auspiciada por Venezuela es algo que algunos jueces han desestimado en casos contra acusados de pertenecer al Tren de Aragua, porque si bien es una organización criminal y puede tener vínculos con sectores del gobierno, la idea de que ha sido lanzada como una forma de invasión disfrazada a los Estados Unidos es francamente increíble. Entonces, yo no veo razones objetivas para hacer eso, pero Trump tiene un sentido muy tenue de la realidad. Dice que Barack Obama creó al Estado Islámico y hace afirmaciones de esas constantemente. Entonces, ¿qué pueda creer sobre lo que está ocurriendo Trump? No me queda claro. Sin embargo, todavía confío en sus instintos antibélicos por interés propio, no porque sea un pacifista, para evitar una escalada mayor. No la considero imposible, pero creería que no es lo más probable. 9 de la mañana con 55 minutos, estamos conversando con Farid Cajat, internacionalista, acerca de esta tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Señor Cajat, ¿cuál debe ser el rol o qué papeles pueden jugar en estos momentos la ONU, la OEA, por ejemplo, estos organismos internacionales? Bueno, la OEA podría tomar una decisión por mayoría calificada. El tema es saber si hay esa mayoría. Algunos gobiernos de la región ya se han pronunciado en favor de lo dicho por Estados Unidos o en favor de lo que está haciendo, en favor de calificar al gobierno como un cartel criminal, y en favor del despliegue de tropas, pero son una minoría, habría que decirlo. Trinidad y Tobago, Ecuador, me parece, Paraguay, Argentina y y Guyana, ¿no? Entonces, podría haber una votación en la OEA, pero mi temor es que Estados Unidos probablemente ignore lo que diga la OEA, y si la OEA, que es un organismo regional, no puede tener injerencia significativa, y uno esperaría que la ONU tenga éxito ahí donde ha fracasado en Gaza o en Ucrania, donde en principio tendría más influencia. ¿Y qué lectura estarán haciendo otras potencias del mundo? Por ejemplo, el 3 de septiembre, ahora nomás, el martes o miércoles, ¿no? En China va a haber una gran celebración por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, según la fecha establecida por los chinos, y ahí va a estar Putin, va a estar incluso el presidente, el dictador de Corea del Norte, ¿no? El tema de una posible acción de Estados Unidos contra Venezuela es algo que en estos momentos debe estarle preocupando a Putin y a Xi Jinping y que probablemente lo conversen cuando se vean el 3 de septiembre? Probablemente sí, pero habría que recordar Ucrania, ¿no? Cuando Rusia interviene directamente para invadir ilegalmente Ucrania, Estados Unidos y las potencias occidentales apoyan a Ucrania, pero no entran a pelear de su lado, porque no quieren un enfrentamiento directo con una potencia nuclear como Rusia. La misma lógica operaría en Venezuela. Ya han enviado, sobre todo Rusia, vendiéndole al régimen de Maduro armamento que podría utilizar en su defensa en caso de acción armada, pero no van a intervenir con tropas propias para enfrentar a Estados Unidos. Claro. Una pregunta final de mi parte. ¿Toda esta situación de tensión que podría ir escalando puede generar una nueva ola migratoria de Venezuela a otros países de Latinoamérica como el Perú? Dependería de un escenario post-Maduro, ¿no? O sea, si llegara a caer esa es la premisa, ¿no? Si llegara a caer el gobierno, va a depender de qué tan rápido surja un nuevo gobierno y qué tan estable sea este.
Mi presunción es que eso probablemente lleve a una crisis interna, caos, y hasta podría haber una insurgencia armada dentro de Venezuela. Y en ese escenario sí, probablemente la ola migratoria que se había detenido en lo esencial podría volver a manifestarse. Sí. O sea, lo que nos estás diciendo, Farid, ya para terminar, es que esa ilusión de algunos, ¿no? Ya que en la región, ¿no? Ya que Trump se haga cargo de Maduro y que venga una reactivación en Venezuela y los migrantes regresen a Venezuela, es una lectura muy ingenua y xenofóbica y demás. Por ahora ver las cosas con todavía con un gran margen de incertidumbre. Veamos los precedentes. Estados Unidos intervino en Afganistán, 20 años después los talibanes habían vuelto al poder. En Irak derrocaron a Saddam Hussein, dictador sanguinario, pero que había sido su aliado en la guerra contra Irán, y surgieron milicias proiraníes que no existían antes de la invasión norteamericana. Entonces, los antecedentes más recientes no parecen ser auspiciosos. Bueno, muchas gracias, Farid Cajat. César, esto fue todo por hoy en Ampliación de Noticias de los domingos. Los dejamos con Domingo es Fiesta.